Existen crímenes que conmocionan al mundo por un momento, y otros que permanecen grabados para siempre en la historia, y este caso pertenece a esta última categoría. Detrás de la fachada de un hombre solitario y aparentemente inofensivo, se ocultaba una mente que daría origen a uno de los expedientes criminales más perturbadores del siglo XX. Mi nombre es Joel Aguirre y sean bienvenidos a La Voz del Abismo. Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 en Wisconsin. Su historia arranca marcada por la soledad y la rigidez puritana de su madre, Augusta, una fanática religiosa que consideraba al mundo pecaminoso e irredimible. Crió a Ed y a su hermano mayor, Henry, en una granja a las afueras de Plainfield, donde les prohibió cualquier contacto social real. Su padre, George, era un hombre alcohólico y ausente, incapaz de contrarrestar el férreo control de Augusta. La educación materna se basó en la represión de la sexualidad y el temor a la condena eterna. A Ed, las palabras de su madre nunca dejaron de resonarle. Las mujeres son instrumentos del diablo, Ed. Mantente puro. Aliméntate del Señor. Cuando su hermano Henry murió, Augusta volcó toda su obsesión en Ed, hasta su muerte en el año de 1945. Ed se quedó solo en esa casa, perdiendo progresivamente el contacto con la realidad. La muerte de Augusta supuso un golpe del que Ed Gein nunca se recuperó. Conservó intacta la habitación de su madre, cerrada y cubierta de polvo, mientras el resto de la vivienda se convertía en un amasijo de suciedad, basura y sombras. Sus días pasaban entre trabajos esporádicos para los vecinos y noches en absoluto aislamiento. El pueblo lo veía como un tipo peculiar, callado y desafortunado, pero Gein peleaba una guerra consigo mismo. La tranquila rutina de Plainfield se rompió el 16 de noviembre de 1957. Aquella mañana, Bernice Worden, dueña de la ferretería local, desapareció sin dejar rastro. Su hijo, ayudante del sheriff, encontró sangre en el suelo y un recibo por la venta de anticongelante a nombre de Ed Gein. Esa misma tarde, una patrulla cruzó el camino de barro que llevaba a la granja de Gein. Al entrar, el hedor los frenó en seco. Llegando al cobertizo, colgado boca abajo y sin cabeza, apareció el cuerpo de Bernice. El cadáver tenía el pecho abierto, drenado de sangre. En el interior de la casa, los descubrimientos fueron más allá de lo imaginable. Órganos en cajones, piel usada como tapiz, cráneos tallados a modo de tazones, una cara humana que resultó ser de Mary Hogan, una camarera desaparecida años antes. Un oficial joven casi se desmaya al registrar los armarios. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo pudo vivir aquí rodeado de todo esto? Uno de sus compañeros, con los ojos abiertos por el asombro, solo articuló una palabra: infierno. El horror de Plainfield quedó expuesto para el país entero. Durante semanas, la prensa hizo guardia delante de la granja mientras la policía trabajaba día y noche, describiendo, embalando y catalogando decenas de objetos imposibles de asimilar. La imagen de Gein, pequeño, encorvado y con una sonrisa tímida, no encajaba con la de un asesino en serie clásico. Los detectives lo tuvieron noches enteras en el cuartel. A veces balbuceaba y otras veces se callaba durante horas. Cuando finalmente rompió su silencio, la frialdad de sus palabras heló la sangre de los presentes. ¿Por qué hiciste esas cosas, Ed? La gente dice muchas cosas sobre mí, pero yo solo quería sentirme cerca de mamá otra vez. ¿Mataste a más personas además de Bernice Worden y Mary Hogan? Las demás ya estaban muertas. Yo solo las necesité un momento. Gein detalló cómo preparaba sus trajes femeninos. Se los ponía de noche y recorría la casa con la voz de su madre sonando en la cabeza. El impulso era irresistible.
Con el tiempo ya no distinguía si su madre realmente lo visitaba o era solo el eco de su locura. Los expertos de Wisconsin analizaron su comportamiento. Los psiquiatras concluyeron rápidamente que Ed Gein no discernía realidad y fantasía. Sufría episodios alucinatorios y tenía una estructura psíquica fragmentada. Fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, además de una obsesión patológica con su madre y el sexo femenino. En el tribunal, los abogados utilizaron su estado mental como principal argumento de defensa. Gein apenas entendía la magnitud de lo que había hecho. Finalmente, el juez determinó que no era apto para juicio y lo envió a la institución central del estado de Waupun. Pasará el resto de sus días bajo vigilancia psiquiátrica, participando en los oficios religiosos y trabajando en la cocina del hospital. En una de sus entrevistas clínicas, admitió: «Sabía que estaba haciendo algo malo, pero no podía detenerme». El inventario de la policía fue tan meticuloso como aterrador. Los detalles aparecen en los periódicos nacionales y hasta internacionales. En total hallaron objetos fabricados con partes de al menos 15 cuerpos diferentes. Lámparas recubiertas de piel. Una silla tapizada con cuero humano. La máscara elaborada con el rostro de Mary Hogan. La caja con orejas y labios. Cada artículo narraba una historia silenciosa de muerte y de pérdida. Una de las piezas más perturbadoras fue el traje completo para vestirse de mujer, elaborado de varios cuerpos para que se ajustaran a su delgada figura. Un policía retirado declaró entre lágrimas: «Vi cosas que nunca podré olvidar». De hecho, cualquier visitante curioso que pregunte por la dirección de la antigua granja recibirá la misma respuesta: «Por ahí no queda nada. La gente buena no pregunta por esos sitios». Desde el primer informe psiquiátrico hasta las teorías modernas sobre perfiles criminales, se sostiene que la motivación de Ed Gein nunca fue el sexo ni el sadismo, sino la necesidad desesperada de recuperar a la madre ausente. El psiquiatra, de nombre E.E. Bartz, parte del equipo original, informó: «No vemos aquí un asesino en serie ordinario. Vemos la creación de una obsesión, un ritual macabro de duelo imposible». El foco mediático de Gein eclipsó muchas veces el destino de sus dos víctimas confirmadas, Bernice Worden y Mary Hogan. Sus familias, acosadas por periodistas, optaron por el silencio, pero los registros de la época muestran el dolor y la indignación que persistieron durante años. Ed Gein murió en el hospital psiquiátrico el 26 de julio de 1984. Sus últimos días transcurrieron en calma. Leía, ayudaba en la cocina y participaba en las oraciones. Murió de insuficiencia respiratoria sin emitir una palabra memorable. Le sobrevivieron las leyendas, los muebles incautados por el Estado y una tumba anónima. Posterior a su muerte, su lápida fue robada varias veces por coleccionistas de lo macabro, pero nada en su muerte redimió el horror de sus actos. El caso de Ed Gein no solo marcó un antes y un después en la historia criminal de Estados Unidos, sino que también dejó una huella imborrable en la cultura popular. Décadas después de su arresto, su historia continúa siendo objeto de investigaciones, documentales y análisis, en parte por el impacto que tuvo en el cine y la literatura de terror. Sin embargo, más allá de los mitos y las adaptaciones ficticias, el expediente de Ed Gein sigue siendo un recordatorio de cómo una combinación de factores personales, familiares y sociales pueden desembocar en hechos profundamente perturbadores. Su nombre permanece asociado a uno de los casos criminales más impactantes del siglo XX. Un caso que, incluso hoy, continúa generando preguntas y fascinación entre quienes buscan comprender cómo ocurrieron realmente estos acontecimientos. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que aún existen aspectos de este caso que nunca llegarán a conocerse? Los leo en los comentarios. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos y conocidos. Además, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan nada de este canal. Para más contenido, síganme en mis redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla. Mi nombre es Yael Aguirre y esto fue La Voz del Abismo. Hasta luego.